Buenas, buenas. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola Germán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te paso una consulta? Decime. Te mandó un mail, no sé si usted lo pudo llegar a ver Lo vi bueno. recién, lo vi recién. Así mientras voy Ah, admitiendo compañeros tuyos, te voy contestando sobre la marcha. Hagamos lo siguiente. dale, sí. Sí, admito que quedó descolgado para todos. La consulta de Juanma fue sobre la elasticidad sustitución, ¿correcto? Sí, y no me quedó muy claro cómo hiciste para resolver en el último ejercicio del práctico, así que por eso te quería preguntar. ¿Dónde surgió esa fórmula? ¿Viste? Como que quedó a lo último de la clase, Sí, así sí, medio quedó muy colgado. descolgado y siempre se va muy descolgado. Hagamos lo siguiente. Yo tengo una entrega el 29, que estoy tapado. Después del 29, reviso bien y eventualmente les hago un video cortito con la explicación más extensa del tema y lo junto con la práctica y listo. Pero bánquenme a la entrega porque estoy como ya, no, ni siquiera sé si es mucho, ¿viste? Cuando ya uno ya llega cansado y todo te parece mucho. Pero si me bancan hasta ese momento, yo después le subo un videito así, asincrónico, específicamente de eso y punto. ¿Te parece bien? Genial, dale, gracias, profe. Disculpa Dale. la molestia. No, para nada, para nada. No, admito que queda descolgado y que generalmente queda descolgado. Bueno, gente, vamos a meternos de lleno en la clase. Además de la consulta de Juanma, ¿alguna otra consulta de la clase eh, pasada? Profe, yo tengo una consulta respecto de la bibliografía. Si hay algún lugar donde se pueda conseguir, porque hay alguna que no la pude encontrar. Ay, mirá, yo pensé que eso estaba resuelto. No sé si, ¿cómo se llama? Esta fotocopiadora que está a la vuelta de la Facu, el clásico este que está ahí en la cortada, no me sale el nombre. Balance. Sí, en Balan- balance. Balance. Pero para los que no estamos en Rosario se complica un poco. Ah, tenés razón. Viste que uno da Tenés razón, tenés razón. Eh, ¿Qué problema? ¿Qué te está faltando, Belén, y el resto? ¿Qué les está faltando que no pueden tener a mano? Como para tener una idea. ¿Qué biografía específica? Digo, porque la que está en balance, quiero decir. A lo mejor no tienen Fernández Paul, y dudo que lo tengan, porque es un libro súper viejo, que tiene algunas cuestiones muy puntuales que se rescatan. Ese sería un punto. O Henderson y Kwan, pero el resto, Fernández Paul, acá dice Joaquín, Fernández Paul, sí. ¿Qué tema? No sé, en este momento así sobre caliente no se me ocurre, no se me ocurre Germán, cómo solucionarlo, decime. mira, ¿qué extensión tiene lo que necesita Belén? Porque yo te cuento, tengo un par de compañeros que viven afuera y con una bibliografía de economía internacional, yo la pedí en balance, me la trajeron, la escaneé en mi casa y se las pasé a los chicos que estaban a mis compañeros que estaban en el pueblo. Entonces, si no es muy largo, si no tengo que escanear 150 hojas, puedo hacerlo, no tengo drama, por eso te consulto qué longitud tiene. No, a ver, no es mucho. A ver, Fernández Paul, por más de que sea un libro viejo, es recomendable tenerlo porque es como un gran resumen. ¿Me entendés? Cuando querés ir al punto, si te adaptás a la notación media vieja que tiene, porque francamente es media vieja, es un libro para tenerlo. Con esto no te estoy contestando la pregunta. Lo que yo utilizo de Fernández Paul son pocos capítulos. ¿Sí? Son muy pocos. De hecho, están detallados al final de la de la Biblia pasada. Está detallado cuál es el que uso, y en esta también está detallado cuál es el que uso. Obviamente pierde en perspectiva porque tiene conexiones anteriores que si lo querés estudiar con un poquito mayor profundidad, o si se te ocurre algún porqué interesante, no lo vas a poder tener si se dedican solamente esos dos capítulos. Pero cada capítulo tiene una extensión máxima con toda la furia de 8 páginas. ¿Me explico? Son micro capítulos con cosas muy puntuales. De manera que dos capítulos con toda la furia tienen que ser 15, 16 páginas, no puede pasar de ahí. Así sobrecaliente, siempre estoy hablando improvisando, ¿sí?
Si son 3 lo que hay que hacer, son 20 y pico de páginas. Están Sí, está detallados. bien, no es mucho. O No sea, es si mucho. lo pido, lo puedo pedir mañana a Balance, te lo traen o lo buscas por ahí. Yo estoy en Rosario y se lo mando, veré, no tengo problema. Yo lo hice con economía internacional. Ok, ok. Si me haces la gauchada sería fantástico, porque yo estoy muy, con esto de la entrega, estoy muy exigido, entonces no voy a llegar a hacer todo. Básicamente no voy a llegar a todo. Porque después de la Sí, entrega sí, sí, siguen por las eso te cosas. preguntaba, cosa de no Dale. escanear Un libro entero, te entiendo, te entiendo. ningún libro entero, cosa que no sea necesaria, escanear bien lo concreto que se necesite, y Entiendo. es mucho más simple también para mí. Perfecto, perfecto. No, si podemos coordinar así, si se arreglan, si coordinan entre ustedes, creo que igual al final de cada biblio, de cada una de las filminas mías, de producción y de costo, está detallado qué es lo que tomo. Siempre utilizando la notación original, que es la de Nicholson, porque me parece más moderna y para que no confunda mucho. Igualmente, entre los videos, más las filminas, más esa bio, yo creo que el entendimiento, más horas silla de ustedes tiene que funcionar. Bueno, ¿podemos coordinar ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Acá me dice Delfina, profe, una consulta de la clase pasada, cuando vi una discusión homogénea con el tema de Euler, en las anotaciones menciona distinción entre corto y largo plazos. ¿Me podría explicar brevemente a cuál se refería? Sí, si vos ves en la conclusión, te queda por una parte un ajuste de escala. Y en la escala, cuando vas a hacer un ajuste de escala, estás variando todos los factores productivos. Y si varias todos los factores productivos, estás en un horizonte de largo plazo. ¿Sí? Porque acordate que la idea de plazo en economía tiene que ver con cierta idea de liquidez, con cierta idea de velocidad de ajuste de los factores. Si yo ¿qué quiero decir con esto? Si estoy modificando la escala, mi horizonte de decisión es, che, voy a capitalizar más, voy a aumentar más trabajo. Digo, estoy pensando en una inversión de largo plazo. ¿Sí? Si muevo todos los factores productivos simultáneamente. Es como el ejemplo que yo les daba, tengo una fábrica y quiero poner otra más. Estoy pensando en un horizonte de muy largo plazo. Y esto yo creo que lo tomo por dado, digo, ustedes ya lo deberían saber, pero muchas veces el horizonte de largo plazo no tiene que ver justamente con una cuestión netamente cronológica, sino que tiene que ver con esto, con qué es el tipo de decisión que estoy tomando. Entonces, cuando hago ajustes de escala, estoy tomando una decisión de largo. Pues me estoy planteando, porque mi pregunta es esa. eh, eh, en un ejemplo muy simplificado es, ¿voy a poner o no voy a poner una fábrica más o voy a ampliar la fábrica? Eh, en el otro lado de la ecuación, lo que te quedan son variaciones de corto. ¿Sí? Es decir, varío un solo factor productivo manteniendo los demás constantes. ¿Sí? Y en ese sentido, es como diablos, lo que por eso yo les decía, por eso me gustaba, y ustedes se me rieron porque diciendo, profe, no entiendo el entusiasmo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Por qué me parecía tan elegante la ecuación? Es porque tenés de una forma muy elegante vinculado distintas instancias de corto plazo que te la vinculan con el tipo de escala, con el grado de escala que podés generar. ¿Sí? No sé si ahí sí contesté la pregunta Delfina. Sigo leyendo porque veo que seguiste escribiendo. Dice, claro, pues solo puedes poner los valores, sería eso, entiendo, gracias, listo, perfecto. ¿Alguna otra duda más? Bueno. Sebastián, fíjate que tenés el micrófono abierto. Por las dudas, si no hay duda, a ver, ay, ya te muteé yo. Listo, perfecto. Por las dudas, si no se escucha mucho ruido de fondo. Bueno, gente, si no hay más dudas o parroquiales, empecemos con la clase de hoy. Déjenme que, como siempre, no, esto es R, acá. Denme un cachito que me acomode. Taca, taca, taca. Bueno, la clase de hoy es bastante complementaria a la clase anterior. No creo que demos muchas cosas que ustedes no saben. La única parte que no saben, me parece, son las consecuencias del teorema de Bixel-Johnson ya aplicado con vectores de precios, con costos, pero el resto más o menos es un repaso de cosas que ya saben. Así que nos vamos a focalizar más en eso. A ver qué está pasando. Ta, 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 ta. Ahí va.
costos. Paren que Tomás está entrando, denme un segundito, ahí va. Costos. Bueno, en la clase anterior se analizaron relaciones técnicas. Digo, cuando vemos la función de producción, recuerden que siempre estamos, todavía no nos estamos haciendo una pregunta económica, es una pregunta más bien de tipo ingenieril. Digo, porque no media en esa fórmula, en esa receta de cómo combinar factores productivos, no media ninguna valoración económica, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta clase es incorporar el vector de precio de los factores productivos a los fines de poder lograr esa decisión. Ahora bien, cuando hacemos esto, en realidad estamos haciendo un paso intermedio. Digo, cuando pensamos en un horizonte de minimización de costo, cosa que ustedes ya han hecho, estoy seguro que ya lo han hecho, tienen que tener en cuenta algo. Cuando uno hace una minimización de costo, lo hace sobre un nivel de productivo dado. O cuando hace una maximización de producción, que sería, si hacen un lagrangiano, van a ver que queda básicamente igual, nada más que se invierten los términos, digo, de la función objetivo y la restricción, y algunos términos dentro de las condiciones de primer orden. De repaso, digo, cuando hago una minimización de costo sujeto a un nivel de producción, o una maximización de producción sujeto a un nivel de costo, en realidad no estoy contemplando cuál es la decisión fundamental de la empresa, y la decisión fundamental de la empresa es la de maximizar beneficio. ¿Sí? Por eso digo que en este enfoque de costos estamos a un paso intermedio. Falta en nuestro análisis para tener una comprensión global, es cómo se determinan los precios de los factores productivos, es decir, si la empresa tiene influencia o no en la contratación de los servicios de los factores productivos, para finalmente poder catalogar cuál va a ser su decisión de maximización, que es una decisión de maximización de beneficio, ¿sí? Por lo tanto, este es un paso intermedio a lo que tendría que venir posteriormente en las clases de micro, o sea, lo que van a tener con Agustina dentro de poco, que es, ¿cómo se llama? Mercado de factores, ¿sí? Por lo tanto, todavía nos queda un pasito más para tener la comprensión global, y la comprensión global, de nuevo, porque la decisión es maximizar el ingreso o el beneficio de la empresa, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer un leve repaso. Yo creo que la clase de hoy va a durar un poquito menos que las anteriores. Repasemos un poco el lenguaje, es decir, cosas que ustedes ya saben. Digo, una función de costos. Fíjense que aquí, a ver, déjenme que elija Virome. Fíjense que aquí explícitamente en la... ¿Dónde estoy? Denme un cachito. No, no me están dando la virome, maldición, maldición, no me están dando la virome. Fíjense que aquí lo que tenemos es, vamos a tratar de hacerlo con el mouse. Lo que tenemos es explícitamente hacemos figurar el nivel de producción, justamente porque en el horizonte de minimización de costos implica que voy a tomar cierto nivel de producción. Y después las definiciones que tenemos son aquellas que ustedes ya conocen, es decir, la definición de costo medio. Digo, si tomo, fíjense que aquí arriba dejé fijo capital como para dar el ejemplo de que voy a tomar esto como un costo fijo, por lo tanto el costo medio va a estar influido por aquellos costos que sean variables y por aquellos que sean fijos, y se va a calcular de esta forma, nada que no sepan. Por otra parte, el costo medio variable tiene la particularidad de que es el nivel de pago que nosotros por el momento vamos a tomar como dado, es decir, vamos a ser tomadores de precio en el mercado de factores. En este caso sería el salario, WL sería el pago al servicio productivo trabajo, dividido el producto marginal de ese mismo factor, me da igual al costo medio variable. Si uno lo piensa así, si ustedes recuerden, a ver, déjenme que agarre la pluma, si ustedes recuerdan que tenían una función de producto medio de esta forma, qué difícil que es escribir así. Si uno lo piensa así, fíjense que cuando hago 1 sobre producto medio, lo que estoy haciendo es la inversa, ¿sí? Es decir, es como si yo tuviera un plano así y lo volviera así.
solamente que rescalado al nivel de W. ¿Sí? Cuestiones gráficas que ustedes se supone que ya deben saber. La única diferencia es que esto no va a ser, no se va a aplicar siempre así. A ver, la única forma de que esto se cumpla para todo es teniendo solamente un factor, uno y solamente un factor variable. Digo, si yo incorporara en el costo medio variable o en el costo marginal variable, esta relación no es necesariamente así porque no solamente estaría contemplando la variación de un solo factor, en este caso trabajo, sino que a lo mejor estaría viendo de otro factor que también manejo variable. Pero si tuviera uno solo variable, esta relación que acabamos de establecer gráfica se mantiene. Y después lo mismo, la definición de costo marginal, digo, manteniendo uno de los factores constantes, lo único que hago es derivo, como W lo tomo como dado, me queda así y me queda de nuevo la misma relación inversa. Es decir, si tuviera solamente un factor de nuevo y tengo el plano de los productos marginales y medios, cuando hago esa hipótesis lo que hago es rescalarlo a un nivel más de, rescalarlo al nivel que me brinda el salario y ya, y después invertirlo. Bien, pero estas definiciones, no me voy a detener mucho en esto, porque ustedes ya lo saben, digo, esto es cosa corriente, no es que no vale mucho la pena, es perder el tiempo. Si lo vemos en términos gráficos, digo, fíjense que en el cuadrante izquierdo abajo tengo, bueno, primero en el cuadrante izquierdo derecho arriba, tengo la función de producción, en este caso una función que tiene los distintos tipos de rendimiento, es decir, crecientes, un punto de inflexión y a partir de ese punto de inflexión decrecientes, y después cómo los voy replicando, si esto yo supiera manejar bien el graficador de curvas, cosa que no lo sé hacer bien, cómo se van replicando los distintos tipos, el producto marginal y el producto medio, y cómo el producto marginal, cosa que ya habíamos visto anteriormente, corta por arriba al producto medio en su punto más alto, si esto estaría perfectamente bien dibujado, y fíjense cómo aquí, en la parte de la función de producción, lo que hago es trazar un haz, digo, yo para poder calcular el producto marginal, obviamente lo que hago es ir viendo las distintas pendientes de la curva de la función de producción, y para poder hacer el cálculo del producto medio, lo que hago es ver la pendiente de un haz que parte del origen hacia un punto determinado. Fíjense que la pendiente sube, 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 sube a lo largo de todo este punto hasta que llega al punto límite, que es este de acá, y a partir de ahí, es decir, sube, 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 y a partir de ahí, la pendiente de nuevo de ese haz, de los distintos haces que podría ir trazando a cada uno de los puntos, empieza a caer, que es el recorrido este que marcamos acá. Cosa que se supone que ya saben, pero lo tengo que repasar un poquito. Por otra parte, a la derecha arriba lo único que tengo es un cuadrante de función reflejo, es decir, fíjense que tengo Q y Q, y lo único que hago es transmitir la información que tengo acá de cantidades producidas, solamente que a una curva de costos unitarios. No, como era de 4x4 la cuadrícula, no pude incorporarla de costo total, pero básicamente fíjense cómo las distintas formas se replican. En este caso no sería lo mismo que le dije así, porque tranquilamente puedo hacer intervenir que haya en background puede haber otro factor productivo que es variable, ¿sí? Con lo cual de nuevo llegamos a la misma conclusión de antes, es decir, esto que veíamos acá. Pregunta: si tuvieran que representar costo total, es decir, lo que me faltó en la representación acá, agregado, variable o fijo, ¿sí? ¿Cuál sería la que podemos captar con el producto marginal? Es decir, si yo transmitiera esto de acá, ¿sí? Y tuviera que tener un cuadrante intermedio, a ver si se entendió la pregunta, un cuadrante intermedio donde ya no hay costos unitarios, porque digo, el costo medio es un costo unitario, es por unidad producida, lo mismo el costo marginal, sino que tuviera la de costos totales, ¿sí? Y si tuviera que transmitir la información de la curva de producto marginal, ¿a qué curva me estoy refiriendo? ¿A la curva de costo total, o sea, la agregada, a la de variable o a la de costo fijo? Así sobre caliente.
¿Qué tenderían a decir y por qué? Profe, ¿podría pensarse que es la de variable porque el fijo sería una constante? ¿O cómo hago para llevar del producto marginal al costo total agregado? Ok, ¿y por qué no la de total? Justamente lo decía por eso, porque no sé cómo llevar de producto marginal, o sea, cómo llevaría a costo total si considero que los costos fijos sería una constante, digamos. Perfecto, esa es la respuesta. De manera que la información que pudiera transmitir sería justamente la de los costos variables. Es decir, justamente porque al ser el costo fijo una constante, cuando hago la derivada de la función de producción, cuando derivo una constante, esa constante se me hace igual a cero, por lo tanto la única información que puedo transmitir va a ser la de, eh, ¿cómo se llama? La de costo variable. Y en ese sentido, si esto es así, el costo variable tiene que empezar desde el origen y el costo variable, si esto ofrece rendimientos decrecientes, el producto va a ofrecer en el primer tramo rendimientos costos que son decrecientes para después de ahí empezar a crecer hasta tal punto, ¿sí? Pregunta pava, pero quería ver si estábamos en la misma página. Bien, si ya sabemos esto, si ya sabemos, y ya lo saben ustedes, digo, podemos ir a un lagrangiano y empezar a preguntarnos cuáles son las condiciones que aseguran que estoy optimizando, es decir, que estoy minimizando costos o en su defecto maximizando producción. De nuevo, elijo una función objetivo que va a ser en este caso, no, perdón, esto tendría que haber sido costo. Vamos de nuevo, rebobinen. Elijo una función objetivo, que en este caso va a ser el nivel de costo que tengo que minimizar, sujeto a determinado nivel de producción, ¿sí? Calculo las condiciones de primer orden, algo que ustedes ya saben de memoria, y cuando hago este cálculo, obtengo de nuevo lo que ya veíamos en la primera unidad, cuando veíamos equilibrio general, es decir, una tasa marginal de sustitución técnica, que reacomodando un poco los términos, digo, si lo vemos acá, fíjense que esto es el costo marginal que se calcula para cada factor, se iguala, digo, esto es lo que habíamos resaltado en filminas anteriores de esta clase, y si reacomodo un poco los términos, lo que tengo es la pendiente de la isocuanta, y por otra parte lo que tengo son los precios relativos, que son la pendiente de la isocosto, si acá pudiera haber graficado bien, ¿sí? Nada que ustedes no sepan, y con eso obtenemos las condiciones de primer orden. Vamos a ver algo un poquito más que me quedé preocupado en la clase anterior, que me preguntaban, che, ¿por qué es esto? Vamos a hacer un poco más exhaustivo en las condiciones de segundo orden, ¿sí? Fíjense, lo que hice en este cuadrante de acá fue sencillamente traducir las condiciones de primer orden, y lo que uno hace para el cálculo de las condiciones de segundo orden, vamos a hacerlo paso a paso, es volver a derivar este sistema, ¿sí? Porque lo tomo como un punto de partida y me quiero preguntar si ese punto máximo, si ese punto óptimo es un máximo o un mínimo, por lo tanto, tengo que ver en qué dirección, en qué sentido me estoy moviendo, si positivo o negativo, ¿sí? Entonces, tomando esto como si fuera un nuevo punto de partida, calculo cada una de las distintas derivadas que se pueden dar, las distintas combinaciones. Fíjense que acá voy derivando el lagrangiano por el capital, 2 veces por el capital, por el trabajo y por el lambda, y así en cada una de las líneas. Y como este es un sistema extremadamente complicado, tenemos un arreglo matemático que nos permite ver, determinar si ese signo, si ese punto, perdón, va a ser positivo o negativo, observando el signo del determinante de la matriz que se deriva de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Que es, en este caso, un hessiano orlado. ¿Por qué orlado? Porque estoy tomando también la restricción del sistema de optimización, ¿sí? En la clase pasada no tenía orla, es decir, nos ocupábamos solamente de estas relaciones, acá sí le ponemos orla. Si lo traduzco, es decir, si cruzo
el planteo abstracto inicial y lo cruzo con lo que ya hemos derivado, me queda un sistema de este estilo, y dado que lo que quiero hacer es una minimización de costo, este sistema tiene que ser menor que 0. ¿Cómo se relaciona con el sistema con la función de producción? Digo, observemos cómo sería el Hessiano de Orlado, que es D para la función de producción, lo traduzco acá, y lo que habíamos visto es que tenía que ser mayor que 0, y aquí abajo, como ustedes pueden observar, digo, haciendo un poco de matemática, recuerden que si a un determinante se lo multiplica por una constante, en este caso menos lambda, lo que afecta es solamente a una fila o a una columna, ¿sí? Entonces, si a D lo multiplico 2 veces por lambda menos 1, puedo agregar los lambda en cada uno de estos de acá. Difícil escribir con esto. Y si lo divido por lambda, me tacho estos de acá y definitivamente me queda planteada la relación que hay entre la función de producción y su matriz Hessiana Orlada asociada, y la función de costo y su correspondiente matriz Hessiana Orlada asociada. Todas cosas, insisto, que ya hemos visto, y acá obviamente tenemos las condiciones del segundo orden para una minimización de costos. Bien, vamos a ver un poco, y ya nos metemos en algo que no saben. Digo, como siempre, una vez que sabemos cuáles son las condiciones de primer orden, y que sabemos cuáles son las condiciones de segundo orden, y que tenemos establecidas las relaciones entre sí, lo que siempre hacemos es calcular qué elasticidad se derivan de eso, y eventualmente generar alguna clasificación dependiendo del valor que tenga esa elasticidad, ¿sí? Es un procedimiento casi estándar que ustedes van viendo en cada uno de los temas que vamos teniendo. Es decir, definición, relaciones, y después cálculo de elasticidades y clasificación que me permite, taxonomía que me permite ese cálculo de elasticidades. ¿Por qué tomamos el costo variable? Justamente por lo que decía, no me acuerdo ahora el nombre, que intervino ahora, de costos fijos, es decir, porque si yo quiero ver la relación que se me establece entre costos marginales y producto marginal, es decir, entre uno de los cuadrantes mostrado y el otro que ya le estoy agregando el precio, es decir, entre la relación técnica que me mostraba el cuadrante izquierdo de abajo, y en todo caso el cuadrante izquierdo, así también incluyo la función de producción, y ahora le meto un vector de precios, lo que es cierto es que en esas relaciones que son variables, como son variables, los costos fijos no lo son, por lo tanto se me pierde esa información. Por lo tanto, para poder tener definiciones de elasticidades, mi objetivo es ver la elasticidad del costo variable total, ¿sí? Porque sencillamente el costo fijo lo tengo que meter exógenamente dentro de esto, y porque no varía, básicamente por eso. Entonces, ¿cómo queda definida el costo, la elasticidad de costo variable? Total, sencillamente, como ya venimos viendo, es una estructura que me va a decir cuál es el cambio porcentual del costo variable con respecto a un cambio porcentual de 1% en el nivel producido. Acá podemos hacer un ejercicio en el cual se los quería mostrar explícitamente, porque ¿cuál sería el problema? Digo, si yo tuviera solamente un factor variable, sale rapidísimo el cálculo. Ahora, el problema radica en cuando yo tengo dos factores variables y tengo un factor fijo B, fijo, ¿no? Entonces la pregunta es, che, ¿cómo hago para calcular esa elasticidad? De nuevo, primer punto, planteo el lagrangiano, ¿sí? En este caso, fíjense que lo que hice fue modificar la función objetivo de la restricción, pero sería básicamente lo mismo porque hay dualidad, de manera que minimizar costos dado un nivel de producción va a ser lo mismo que maximizar producción dado un nivel de costo. Planteo el lagrangiano, calculo las condiciones de primer orden, despejo por lambda y me queda esta relación, ¿sí? Primer paso. Planteo el lagrangiano, busco condiciones de primer orden. Segundo paso, acá dice, suponga que el precio de los servicios de los factores productivos es 1. ¿Tiene sentido
tiene sentido, digo, podrían quedar indeterminados, genéricos, como WK o WL, pero tiene sentido darle un valor, porque sencillamente en el escenario de minimización de costo o de maximización de producción, nosotros somos tomadores de precios, ¿sí? No se está poniendo en juego esa variable, ¿sí? Entonces, si esto es así, tiene sentido asignarle un precio, ya sea lo podés mantener genérico o le podés dar 1. Para simplificar el ejemplo, le ponemos un precio determinado que sea 1, que hace que el cálculo sea mucho más sencillo, ¿sí? Si esto es así, solamente en los términos del ejemplo, el resultado anterior que habíamos observado, ¿sí?, se simplifica porque esto te queda 1 sobre 1, es decir, te queda que L es igual a K más 1. Y es una relación sumamente lineal de combinación de factores, ¿sí? Por lo tanto, y además traemos la información que ya teníamos de la función de producción, ¿sí? O sea, tenemos esto que ya lo sabíamos, y esto que se acaba de dar, esta información que se acaba de dar por las condiciones de primer orden, más el supuesto de precios relativos que acabamos de hacer en la línea anterior. Bien, y resuelvo. Digo, lo único que hago es vincular estas dos informaciones. Digo, acá reemplazo L en el primer paso. Lo único que hago en el paso 2 es reemplazar L para tener una expresión más acabada de la función de producción. Sigo trabajando y lo único que hago es despejar por el factor productivo, ¿sí? De esta forma, dado que lo que yo quiero es ver cómo se modifican los costos variables, tengo que tener una expresión común de los factores que van a estar variando, ¿sí? ¿Incorporando qué? Incorporando el nivel de producción que está dentro del cálculo de las condiciones de primer orden. Por eso es que expresamos los factores productivos contra ese nivel de producción, ¿sí? Entonces ahora tengo los costos variables, fíjense que tomé la expresión original, que ya no tiene más el más b, porque el más b obviamente era un costo fijo, reemplazo con lo anterior, y además suponiendo que los precios son esto, y llego a una expresión de costo variable, ¿sí? Fíjense que en esta expresión de costo variable se juegan tanto los que van a ser los costos por capital como por trabajo, ¿sí? Y lo que hacemos es, para poder despejar ambos factores productivos, necesitamos un común denominador, y ese común denominador que vamos a utilizar es la cantidad producida, ¿sí? Si no, no vamos a poder hacer el cálculo, ¿sí? Entonces recapitulamos un poco. A ver. En la filmina anterior, o sea, en esta que estoy mostrando acá, primero lo que hicimos es, ¿mi objetivo cuál es? Quiero calcular costos variables, pero teniendo dos factores productivos variables, ¿sí? Primero que hago, planteo el lagrangiano, calculo las condiciones de primer orden. Después, este supuesto no es necesario a la resolución del ejercicio, pero para simplificar, nosotros suponemos que tenemos un vector de precios que va a ser igual a 1, ¿sí? Trabajamos reemplazando en la función de producción de forma tal de que cada una de las cantidades insumidas de los servicios de los factores me quede expresado en términos de Q. ¿Por qué? Porque si mi objetivo es calcular el costo variable, la elasticidad de costo variable, y voy a hacer una derivada con respecto a Q, necesito que mis costos variables estén expresados en función de Q, es decir, de el producto final que estamos generando en esta línea de producción, ¿sí? Es por eso que hacemos eso, no es aleatorio, no es que lo vamos inventando sobre la marcha. Una vez que tenemos la expresión de costo variable, solo nos resta hacer el cálculo, y ahora sí podemos hacer una derivación del costo variable contra Q, incluyendo los dos servicios de los factores productivos, digo, que van a variar, y que no es el escenario al cual ustedes están acostumbrados a resolver, que es resuelven teniendo solamente un costo variable, y el otro no, y el otro fijo. ¿Sí? Acá tenés dos. Resuelven y llegamos, y ahora sí podemos alcanzar una solución. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué hicimos este ejemplo? De nuevo insisto, porque se puede dar en pregunta de examen que en vez de tener solamente un costo variable, un factor variable, tengan dos y el otro esté en fijo. Bien, terminado el ejemplo, ahora sí vamos a la parte más teórica, es decir, ¿qué pasaría?
qué mal que me están dando esto y qué difícil que se hace. Ahí está. ¿Qué pasaría? Digo, así como en la clase anterior establecíamos relaciones entre corto y largo plazo a través del teorema de Bixel-Johnson, acá también podemos hacer ese tipo de relaciones. Digo, ¿qué relación puede establecerse en términos de elasticidades entre costos y nivel de producción? Es decir, entre las elasticidades que ya hemos calculado, fíjense que arriba, acá arriba, perdón que con el sistema que se cayó, no me aparece ni siquiera el mouse ahora. Ahí está, listo. Fíjense que en la clase anterior habíamos calculado la elasticidad de producción y sabíamos que la elasticidad de producción finalmente por Bixel-Johnson era una sumatoria de las elasticidades parciales de producción, y además sabemos que las elasticidades parciales de producción son el producto marginal de cada factor dividido su correspondiente producto medio. ¿Sí? Eso es lo que habíamos alcanzado en la clase anterior, y ahora lo que queremos ver es cómo se relaciona con la elasticidad de costo variable, y sobre todo lo que queremos demostrar, este QBQ significa se quiere ver qué, que la elasticidad de costo variable total va a ser igual a la inversa de la elasticidad de producción. Pero como me quedan 3 minutos, vamos a abordar eso después del corte. Hasta ahora leve, posiblemente la clase sea más corta hoy porque nos queda demostrar eso, pero lo vemos, a ver, son y 43, así que si no hay preguntas, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Estamos bien? Bueno, voy a tomar eso como un sí, así que si no hay preguntas hasta ahora, nos vemos a las y 54, mejor, a las -5, nos vemos a las -5 para hacerlo redondo y continuamos con la clase.